Hola a todos, hoy hablaremos de la fisiopatología del CIRS. Las integrantes son Valentina Barraza, Florencia Mota, Karen Pérez, América Sosa, Javiera Urbina y Estela Vera. Los temas a tratar serán el concepto de CIRS, fisiopatología del CIRS, causas del CIRS, criterios del CIRS, fases del CIRS y los síndromes asociados. Para introducir el tema, es importante saber que el CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es la expresión clínica de la reacción inflamatoria resultante de la liberación masiva de mediadores inflamatorios a la circulación sistémica, lo que puede alterar el metabolismo intermediario y el funcionalismo de los diferentes órganos. Si bien sabemos, cuando ocurre una lesión, se produce inflamación local, y esta se define como una respuesta local a la lesión celular que se caracteriza por dilatación capilar, la infiltración leucocítica, el enrojecimiento, el calor y el dolor, y que sirve como un mecanismo que inicia la eliminación de agentes nocivos y de tejido dañado. Desafortunadamente, si la inflamación no se controla, puede ser perjudicial y conducir a una mayor morbilidad y mortalidad. La pérdida del control local induce una respuesta inflamatoria generalizada, rápida, ampliada y exacerbada. Si esta respuesta inflamatoria no es adecuadamente modulada, se origina un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La infección puede producir la respuesta sistémica del huésped y se le reconoce como la causa más frecuente del CIRS. Sin embargo, se reconoció que este también se puede observar en respuesta a otros procesos no infecciosos, como traumatismos, tumores, pancreatitis, reacciones inmunológicas y reacciones a fármacos, entre otras. Lo que en el pasado se denominaba sepsis, síndrome séptico o shock séptico, está hoy siendo redefinido como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Otros autores sugieren en cambio utilizar el término sepsis toda vez que se refiere a la aparición del CIRS asociado a procesos infecciosos, ya que este síndrome puede tener otros orígenes. De esta manera se aplica el término CIRS para definir a la respuesta clínica independientemente de su origen. La causa más común de muerte en paciente con CIRS es la falla secundaria múltiple de órganos, denominada síndrome de disfunción multiorgánica. Como fue explicado anteriormente, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la expresión clínica de la reacción inflamatoria resultante de la liberación masiva de mediadores inflamatorios a la circulación sistémica. La fisiopatología del CIRS. Se han descrito diversos mediadores de la patogénesis del CIRS. Estos incluyen las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, interleuquina 6 e interleuquina 8 son las más importantes. Factor activador de plaquetas, liberación de endotoxinas y activadores de la cascada del complemento. El factor de necrosis tumoral alfa ha sido comúnmente propuesto para tomar el rol de mediador central en el CIRS, porque facilita la activación de otros mediadores de la inflamación. Las citoquinas desencadenan una respuesta inflamatoria beneficiosa, que promueve una coagulación local para limitar el daño tisular. El problema viene cuando hay una producción excesiva de citoquinas proinflamatorias, que puede ser incluso más peligroso que el estímulo original, sobrepasando la regulación normal de la respuesta inmune. Pueden ser activadas por la liberación de endotoxinas o, en menor medida, el lipopolisacárido de bacterias gram negativas. Además del sistema del complemento, daños por isquemia y en la reperfusión del paciente, aumento de factor de necrosis tumoral alfa y estrés oxidativo. Cuando el sistema inmune
está combatiendo patógenos, las citoquinas avisan a las células inmunes, tales como las células T y los macrófagos, y estas viajan a los lugares de infección. Junto con esto, las citoquinas activan estas células, estimulándolas para producir más citoquinas. Este bucle de retroalimentación positiva se descontrola y se activa un exceso de células inmunes en primer lugar, los Toll-like receptors. La familia de estos receptores provee la posibilidad de una respuesta rápida después de la exposición a potenciales patógenos. La señalización a través de los Toll-like receptors activa la expresión de citoquinas, quimioquinas y factores antimicrobiales. También pueden estar involucrados en tipos de SIRS asociados a bacteremias. Cuando existe una lesión, se produce inflamación local para liberar al cuerpo de la lesión y permitir que la reparación comience a ocurrir. En este momento es cuando se liberan todas las moléculas y células del sistema inmune de las que hablamos anteriormente. El organismo tiene mecanismos antiinflamatorios naturales que mantienen esta etapa proinflamatoria bajo control y evitan que se salga de control. Cuando la inflamación se descontrola, la liberación de una cantidad abrumadora de sustancias nocivas puede dañar el tejido normal y sano. La pérdida del control de la respuesta inflamatoria local induce una respuesta inflamatoria generalizada, rápida y ampliada. Como bien sabemos, la inflamación es controlada humoral y celularmente. Factores de coagulación, citoquinas y desencadenada por la activación conjunta de fagocitos y células endoteliales. Si esta respuesta inflamatoria no es adecuadamente modulada, pasa al microambiente tisular, lo que al principio el organismo va a tratar de controlar con la liberación a su vez de antiinflamatorios, como por ejemplo interleuquina 13, interleuquina 4 e interleuquina 10. En la respuesta inicial sistémica, los mediadores inflamatorios sobrepasan a los antiinflamatorios, por tanto, van a pasar a la circulación y a todo el organismo, y ahí van a aparecer, por ejemplo, neutrófilos, linfocitos, plaquetas y factores de coagulación. Complicaciones del SIRS, ya que a futuro ocasiona hemorragia por DIC, coagulación intravascular diseminada. Al principio, en los pacientes no se ve signología clínica, plenamente una reacción inflamatoria, poco hipertérmico con neutrofilia, como respuesta inicial sistémica. Cuando esta respuesta inicial se vuelve una inflamación severa, ocurriendo una sobreabundancia de coagulación, se produce trombosis y se agotan los factores de coagulación. Una vez que se agota un número significativo de factores de coagulación, puede ocurrir sangrado. Este desequilibrio entre coagulación y sangrado es el concepto detrás de la coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, la microtrombosis por coagulación excesiva puede conducir a la hipoxia tisular local y a la muerte, lo que lleva a una mayor inflamación. En última instancia, en esta disfunción en el sistema de coagulación, activación de la coagulación, anormalidades en la fibrinólisis y trombosis microcirculatoria, además de factores bacterianos y mediadores inflamatorios excesivos, lo que conduce a la muerte del órgano. Si se produce una muerte excesiva de órganos, entonces todo el cuerpo no puede funcionar y se produce la muerte del animal. Esta inflamación fuera de control causa signos clínicos que se pueden observar y se le ha dado el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta se manifiesta ante dos o más de los siguientes criterios: temperatura hipertermia superior a 39,5 grados Celsius o hipotermia inferior a 37 grados Celsius, taquipnea, frecuencia cardíaca superior a 160 pulsaciones por minuto en caninos o a 250 pulsaciones por minuto en felinos, leucocitosis,
contagio de glóbulos blancos superior a 12.000 o inferior a 4.000. Se reconoce el SIRS en pacientes con infecciones bacterianas extensivas. Puede tener lugar en algunas situaciones sin la presencia de un agente infeccioso. Y por último, signos evidentes de hipotensión. Presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o basal de 40 milímetros de mercurio. También es un criterio, pero si el paciente lo llega a tener, pasa a ser SIRS severo. Se debe controlar antes de que pase a MOTS, con falla de 2 o más órganos. Y este criterio es controversial. Cada médico da su opinión respecto a este criterio. Si bien estos criterios pueden ser poco sensibles, es de vital importancia ser considerados al evaluar el deterioro temprano y el pronóstico del paciente. SIRS severo. Se considera con un órgano afectado. Existe mucho riesgo a que se forme vasoplegia, y lo cual se debe tratar. La contraparte del SIRS severo forma una respuesta sistémica antiinflamatoria, CARS. Atenúa la consecuencia del SIRS masivo. Esta es una respuesta exacerbada, generando inmunodepresión y mortalidad por infecciones debido a la inmunidad baja. Cuando ocurre el SIRS, el cuerpo responde de varias maneras al exceso de liberación de citoquinas o hipercitoquinas que está ocurriendo en todo el cuerpo. La mayoría de las citoquinas se liberan de monocitos activados, macrófagos y neutrófilos. La patogenia del por qué se pierde el control de la respuesta inicial citocínica. Las razones por las que se produce el desequilibrio entre mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios pueden ser de 3 tipos. 1. La agresión inicial puede ser tan grave que sea suficiente para el desarrollo precoz o irreversible de un complejo SIRS o MOTS. 2. La superposición de una agresión secundaria. 3. La existencia de una predisposición particular de algunos pacientes a su desarrollo. Los principales factores de riesgo enumerados son edad avanzada, diabetes, tumores, inmunodepresión asociada. Ejemplo, virus de la inmunodeficiencia felina, enteritis parvoviral canina. Se supone también que podría adecuarse a una predisposición genética. En la mayoría de los casos hay concentraciones basales anormales de citoquinas. El MOTS, síndrome de disfunción multiorgánica, es la consecuencia deletérea del SIRS y puede definirse como el fallo para mantener la homeostasis sin intervención. Para finalizar, nos parece relevante recalcar que el SIRS es un tema de suma importancia, porque su tratamiento y pronóstico dependen de la severidad de pacientes con y sin sepsis y de la enfermedad subyacente que haya desencadenado la inflamación sistémica. Además, recalcamos que lo más importante en cuanto a sus mecanismos fisiopatológicos es la pérdida del equilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, concluyendo de esta forma en una reacción exacerbada del sistema inmunológico. Esperamos que les haya gustado el video. Gracias por su atención.